Muy buenas noches. Bienvenidos a Aprender, Servir y Vivir. Voy a arrancar con una oración y luego me va a permitir hacer un poquito la introducción, pero quiero que arranquemos con una oración. Les pido esa disposición especial para orar. Padre, gracias por un año que ya está cerrando. Gracias, Señor, por respaldar constantemente tu palabra, por tu fidelidad, por bendecir cada persona que viene acá de una u otra manera, Señor. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que deambules por este lugar, que nos rodees y nos llenes, para que la revelación que hoy debe haber de tu palabra en nuestro corazón dé fruto para nuestra vida. Permítenos, Señor, reposar todas nuestras preocupaciones en ti, nuestras deudas, nuestras dolencias, nuestras enfermedades o de las personas que amamos y estimamos. Hoy todo por un rato te lo queremos poner a ti en tu altar y disponer nuestro corazón para estar como familia que comparte una misma fe, que es movida por un mismo espíritu, que es redimida por un mismo Jesucristo y que somos obra y creación tuya. Amén. Bueno, siempre pararse acá es un deleite. Hoy hacía cuentas con mi esposa y yo creo que es poco menos de 6 años. Arrancamos este sueño que es Aprender, Servir y Vivir. Les cuento un poquito de la historia. Ese nombre casi no gustaba. Hubo varios intentos de cambiarle el nombre al grupo, porque sonaba como frase de acompañamiento de colegio, ¿cierto?, de universidad. Y les digo que es un deleite porque, aunque hoy mi jefe me preguntaba: Juan David, ¿seguro que esa mini excavadora no vuelve a fallar? Yo le decía: sí, señor, no, eso no vuelve a fallar. Pero yo sabía que había una posibilidad y que estaba mintiendo. Pero cuando yo les digo Dios es fiel, cuando yo les digo Dios cumple su palabra, lo puedo hacer con una tranquilidad. Es más, el hecho de saber que cuando me presento acá vengo a traer es buenas noticias y no malas noticias, como a veces le digo al jefe: jefe, se volvió a varar la volqueta de Beiba, hay que volver a ir mañana. Entonces el regaño, la cara larga. En paralelo con eso, aquí vengo a traer siempre buenas noticias, y es por eso una alegría. Poco menos de 6 años, o creo que 6 años, Dios pone en nuestro corazón pedirle, dar más, mucho más de nosotros, pero también pedirle más a la gente que escucha y recibe ese mensaje. Por eso el servir, el aspirar a que esto sea, y que lo está haciendo, y que ya lo ha sido, una escuela de servidores. ¿De servidores para Juan David, para Mónica o para Pablo? No, para Dios. Y de haber consumado la obra, ahorita cuando cierre la charla van a entender un poco de lo que hablo. Pero poder presentarse aquí, ver la fidelidad de Dios durante 6 años, ver la alegría de saber que cada martes hay alguien nuevo. Y si cada martes hay alguien nuevo es porque cada martes una persona se atrevió a decirle a alguien: hey, Dios es la respuesta. Y se atrevió a servir. Cada martes hay una oportunidad de que una persona tenga un nuevo inicio.
Y aunque hoy no voy a hablar tanto de los inicios en Dios, voy a hablar un poquito, y parece más, como el final. El título de la charla de hoy es Preparándose para la eternidad. ¿Quién tiene experiencia en eso? ¿Quién conoce un poquito del más allá? Están en las mismas que yo, ¿cierto? Entonces la gran dificultad de preparar esta charla, ¿cierto? Porque cuando uno va a hablar de problemas, de enfermedad, cuando va a hablar de cosas terrenales, pues uno dice, pues vaya y venga, pues algo de mi testimonio puede haber ahí. Pero curiosamente también hay mucho del testimonio mío en ese prepararse para la eternidad. Muchos saben que la muerte tocó a mi familia a muy temprana edad. Perdí a mi padre cuando yo tenía 6 años. De los 8 a los 11 fui acólito y mi oración era, Señor, que Él sí esté contigo. Es decir, que no vaya a ser que Él no esté, que Él esté en el infierno. Yo quiero que Él esté contigo, ¿cierto? Y por allá alguna genealogía o algo me dice, no, que va, es que acaso la eternidad existe ya, si uno se muere se acabó todo. Yo creo que me enojo con Dios y entra esa etapa de rebeldía de la adolescencia. Bueno, yo creo que a todos nos ha pasado algo. Casi siempre, y parte de la oración que yo les decía ahorita, de reposar eso que todos los días nos preocupa, que es la deuda, que es lo que no se ha pagado, que es que le vamos a regalar de traído al niño, bueno, cada una de esas cosas, pero poco nos detenemos a pensar en la eternidad. Y casi siempre los momentos en que nos sentamos a pensar en la eternidad es cuando un ser querido se va. ¿Quiénes han perdido seres cercanos, queridos últimamente? ¿Pueden levantar la mano? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? ¿Se preguntaron un poquito por la eternidad en ese momento de esa pérdida? ¿Hay ese interrogante, esa inquietud? ¿Sintieron lo mismo que yo de que fue injusto? ¿Que merecía más? ¿Que tal vez merecía disfrutar mucho más de lo que Dios nos puede regalar en esta creación? ¿O está simplemente la persona que dice, pues es que yo no creo en la eternidad? Entonces esta charla de preparándonos para la eternidad la voy a desarrollar básicamente en 5 etapas, y es a identificar en cuál de las etapas los estoy cogiendo con esta pregunta. Existirá un grupo, y me voy a permitir pensar en que este grupo está dividido. Yo sé que ustedes van a estar muy aventajados, pero voy a pensar en que hay personas que están en la etapa 1, otras en la 2, en la 3, hasta la 5. El primero, el que está muy amateur, simplemente prepararse para la eternidad, es que la eternidad no existe. ¿Quiénes han afirmado en algún momento de su vida eso con la boca? 1, 2, 3, 4 solamente. Muy bien, vamos bien. Solo 4 necesitamos esto. Parte de la rebeldía con la fe que uno vive en su adolescencia, parte de lo que nos venden los medios. Y ahora sí les pregunto, ¿cuántas personas de ustedes conocen a alguien que afirme que no existe la eternidad? Yo creo que ahí sí, casi todos, ¿cierto? Es decir, si no nos sirve para nosotros, nos va a servir para alguien más. ¿Qué hacer? ¿Cómo enfrentar a esa amistad que dice la eternidad no existe? ¿Qué argumento convincente le daría a usted? ¿Cómo haría usted para sacarlo de esa mentira? Si es que cree que es mentira. Y ahí es cuando tenemos que escarbar en nuestra propia fe, porque muchas veces nos llamamos seguidores de Cristo, nos llamamos que creemos en Dios, nos llamamos que creemos en el Espíritu Santo, y la eternidad, como es lo no tangible, es como el último paquetico que aceptamos en la fe. Es como algo como que no lo estudiemos mucho, que yo todavía tengo ahí como mis dudas. ¿Qué hacer con una persona que simplemente te dice, no, es que no te desgastes conmigo, ni con el reino de Dios, ni con nada de eso, porque es que yo no creo que haya una eternidad?
Yo creo que el cielo y el infierno están aquí y uno se muere y game over, se acabó el crédito, listo, ya. Todo es oscuridad. ¿Quién lo ha tenido que enfrentar acá? ¿Quién ha tenido que enfrentar en un momento de evangelización, en un momento de hablar de Dios eso? ¿Cómo lo lidiaste, Mariana? Yo les digo que yo no los supe convencer, pues porque yo no los puedo convencer, pero que hablen con Dios. De hecho, tengo un caso de esos en este momento y me dijo, es que yo no creo en Dios. Y yo le dije, bueno, hable con él, ensaye, no va a perder nada, va a ganar mucho. Y le dice que si Jesús existe y todo, usted lo va a experimentar porque yo no lo puedo convencer. Eso es algo que uno tiene que experimentar. Sí. Y como yo oro en la empresa cada 8 días, que es uno de Inglaterra, que está haciendo una práctica en la empresa, ahí, hace 8 días yo ya le había dicho eso y no se paró en la, pues no fue a la oración. Y hoy fue y se paró en la oración y me miró y se rió. Yo casi me muero y yo dije, ya se habló con Dios. Y entonces le dije, yo, ya hablaste con Dios. Digo, lo que pasa es que yo tengo un problema con mi mente porque me ataca mucho, no sé qué, y he estado más tranquilo. Yo, listo, ya, con eso tengo, no me importa nada más. Así los enfrento yo les digo, yo no los puedo convencer. Ok. Pues ensayo. Tú. Pues yo hice sanación de corazón con Mari y Mari me dijo eso. Cuando yo empecé a dar sanación de corazón, la primera que fue como experimentando que la dimos juntos, se la dimos a mi mejor amiga. Y ella pues era adicta a la cocaína. Y ella me decía pues que ella ya no le encontraba sentido a su vida, o sea, y yo la conozco desde cuarto de primaria, estudiamos juntos en la misma carrera. Y Mari le dijo lo mismo, pues los dos la afrontamos y le dijimos, pues lo que tú tienes que hacer es preguntarle a Dios, pues si Dios existe, Él se encargará. Y ella es súper pragmática. Entonces, que ella le preguntaba y no le funcionaba. Y que ella dijo, ¿sabes qué? Si vos existís, yo quiero que pase un bus y me lleve gratis. Y pasó un bus y le digo, no niña, yo ya no voy haciendo carrera, pero yo la llevo. Y le digo, entonces que dijo, no, esto es una coincidencia. Entonces dijo, si Dios existe, que cuando yo llegue a la encicla, hay una cicla para mí. Y estaba más poniendo una cicla justo para él. Que ya no, esto tiene que ser una coincidencia. Entonces al final le digo, si Dios existe, yo quiero, si tú existes, yo quiero sentirme. O sea, ya le habían robado, le habían pasado un montón de cosas. Yo quiero sentir que no perdí nada, pues, no sé. Y que un amigo le dijo, pero pues mira, te robaron, pero ahora tenés cosas mejores. Y ella se quedó fría, o sea, ella se puso a llorar y fue delante. Y a través de un montón de coincidencias, ella dijo, no sabes que vos existís. Y así pues me ha pasado con otros compañeros que también. A mí me gusta mucho el ejercicio de hablar con ateos. Porque yo les digo, las verdades se experimentan. Si no las experimentan, es una verdad. Muy bien. Y entonces, yo siempre me he dicho eso, sí, yo ya no estoy doblando rollo, por favor, no les vengan lo que sea, no me hagas quedar mal. Pero siempre. Muy bien. Parte de lo que tenemos que enfrentar, o la manera que yo lo hice, o como me sucedió a mí también, desde los 11 años hasta los 28, yo todavía cavilaba o en la existencia de la eternidad, o en si mi papá realmente estaba en el cielo y no en el infierno. ¿Sí? Esa noche que mi papá cumplía 22 años de muerto, yo le dije, voy a decidir creerte, Señor. Voy a decidir creer que eres bueno, que eres un juez bueno, que mi papá está a tu lado, que la sangre de Cristo fue suficiente. Y terminé básicamente la oración ahí. Abrí mis manos, estaba acostado, intentando conciliar el sueño. Y ese día es el día que yo escribo mi testimonio porque pues el Espíritu Santo no me deja dormir y tengo una oración con manifestaciones físicas muy fuertes. Inmediatamente
Dios, así como con tu amiga, se dejó sentir. Físicamente en mí lo sentí. Pero primero existió una decisión. Así sea una decisión de probar a Dios como lo hizo tu amiga, pero ella lo decidió. Yo decidí decirle a Dios, bueno, decido creerte este pedacito. Inmediatamente volvió a mí una paz que yo había perdido desde que había perdido la esperanza de que mi papá estuviera en descanso, o de que estuviera en un lugar mejor, o de que lo pudiera volver a ver. Pero es una decisión de fe que efectivamente, aunque uno dice no me hagas quedar mal, qué rico que la tome, es una decisión personal que no podemos tomar por los otros, que vamos a tener que pedirle a Dios con mucho amor, porque seguro que por esa persona que estamos orando, que estamos evangelizando, queremos algo, pero es una decisión de creer en una partecita de su palabra, sea la eternidad, sea su existencia, ¿sí? Y por creer esa partecita, cosas maravillosas ocurren. La paz, el gozo, lo que yo sentí esa noche, Dios no me lo ha dejado olvidar. Y estábamos hablando de hace 10 años. Y si me preguntan qué almorcé ayer, no me acuerdo. Eso particularmente, hace 10 años no me lo ha dejado olvidar Dios. Tengo para esa parte esto, que es un solo versículo, pero que es inmenso en aceptar eso. Dime. Pero hay un tipo de personas, digamos que tu charla es preparándose para la eternidad. Entonces no necesariamente va enfocado solo en los que no creen en Dios que obra, sino en la eternidad. Sino que yo conozco en mi familia hay personas que creen en Dios, pero no creen en la eternidad. ¿Entiendes? Por ejemplo, mi papá, que es una persona que ha mucha edad y todo, pues imagínate la fe como de antes y todo. Y él, hasta hace un año que tocamos el tema, él de pronto como que decía pues cuando le decía, hijo, prepárate, pues que a ver si ya tienes cerquita como la vida al cielo. Y entonces, mija, si será que no existe, no era que esto se acaba, pues cuando no le tienen vida a la muerte, entonces yo como preparando y decía, piense, pues como lo bueno que sí que será que sí es verdad. Y generalmente una persona que le tiene miedo a la muerte es porque no cree en la eternidad, no les queda claro ese tema de que si van a pasar a estar en un Dios, en la plenitud divina. Entonces, sí me interesaría que... Eso realmente es lo que uno llamaría una evangelización incompleta. No necesariamente porque no se la dieron completa, sino porque a veces uno no la acepta completa. A veces uno acepta una parte del evangelio y la otra no la quiere apartar, la otra no la quiere aceptar. La parte en la que dice, deja todo y sígueme, uno casi nunca la quiere aceptar. ¿Cierto? Santiago capítulo 1, versículo 2, estén contentos cuando estén en pruebas, esa no la quiere aceptar uno, ¿cierto? Uno quiere aceptar esta. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 3 grandes cosas aparecen ahí. Aparece Jesucristo como Señor, aparece Dios como quien le levanta de los muertos, afirman una resurrección, y aparece la salvación como el premio. Y si es el premio, pues es porque existe y porque es necesaria. ¿Sí? Solo esa frase, solo esa pequeña frase, para una persona que se resiste, tal vez podría ser, simplemente contemplarlo un momentico, atrévete a decirlo. Por lo que yo creo, ahí estás pasando de las tinieblas a la luz. A vos no te cuesta nada. Contempla un momentico eso en tu corazón. ¿Y qué tal si? ¿Y qué tal si sí lo resucitó? ¿Y qué tal si sí murió por mis pecados? ¿Y qué tal si por solo confesarlo y contemplarlo un momentico en mi corazón me acabo de ganar un viaje eterno donde Dios? ¿Cuántas afirmaciones no has hecho? ¿Cuántos licores raros no has probado? ¿Cuántas cosas no has probado? Pues prueba esto. No es tan horrible.
Y muchos de las personas que han vivido grandes cosas con Dios arrancaron simplemente contemplando o dejando dentro de las posibilidades que ese versículo sea verdad. Segunda etapa. Habrá otras segundas personas que ya sí creen en la eternidad, pero no creen en Jesús. Dime. Perdón. Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos 10, versículo 9. Estamos con el segundo grupo de personas. Sí creen en la eternidad, pero hombre, no creo en Jesús. ¿Qué hacer? ¿A quién le ha pasado eso? Personas que sí creen en la trascendentalidad, sí están buscando un hacer espiritual, sí creen que esto es más allá que carne y huesos, pero simplemente no creen en el cuento de Jesús. ¿Quién se ha enfrentado a eso? Todo, ¿cierto? ¿Cómo podríamos? ¿O qué es lo que hay detrás? Yo fui uno de esos. Yo tenía mi propia teoría de Dios. Y me creía mucho porque la tenía. Y parte de lo que me permitió identificar Dios respecto a eso es que era vanidad. De no querer creer lo que ya 2.2 billones de personas en el mundo creían. Yo quería pertenecer como a un grupo más pequeño. No creer lo que el pueblo creía. Y es que el intelecto, la vanagloria de lo que nos presenta el mundo respecto a querer racionalizar la fe hace perder a muchos. Y eso también lo voy a comentar en la última lectura que voy a hacer. ¿Alguno de ustedes se resistió en algún momento de sus vidas a creer en la existencia de Jesús? ¿Qué había detrás de eso? ¿Qué les trae el Señor en este momento que crean que... ¿Por qué lo pensaron así? ¿Qué creen? Yo ya me desnudé aquí, era vanidad en mi caso. ¿Cuál era el caso de ustedes? ¿Qué es lo que les hacía resistir a la existencia de Jesús? Escucho. Santiago. Por la ausencia de una manifestación física en tu vida, ¿ok? Alejo. No era racional, no era lógico. Ok, Isa. Para mí era que me parecía increíble que Dios haya sido un hombre. Ok, que se bajara a la estatura de hombre. Para mí era como me iba a perder el control. Miedo a perder el control. Yo era muy pequeño, yo tenía como 14 años. Yo pensaba que creer en Dios o Jesús, eso era para la abuelita. Muy bien. Para cuando uno ya estuviera cerca. Ok, muy bien. Eso pasa mucho. ¿Quién más? Otra de las razones por las que yo me enfrenté es que yo realmente no conocía, no entendía qué era Jesús. Me quedaba corto en el entendimiento de su obra y nunca me quise tomar el tiempo de conocerlo, pero sí me tomaba mucho tiempo en juzgarlo. ¿A quién le pasa igual con personas, con circunstancias, con políticos, con naciones? Tenemos una facilidad para juzgar. Y Dios no se escapa de eso. Y Jesucristo no se escapa de eso. No se ha escapado de eso en nosotros y tenemos que hacernos conscientes que el problema no es Jesús, el problema somos nosotros que juzgamos a la ligera. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vuelven las tres cosas importantes. Un Dios que ama al mundo, un Hijo que se entrega para redención de pecados y un premio que es vida eterna.
si ustedes hoy doblaran rodilla y pudieran pedir cualquier regalo y fuera inmediatamente concedido, ¿qué pedirían? No me digan que vida eterna, pues, porque eso es precisamente los que les quiero hacer caer en cuenta. Que la proporción, no guardamos las proporciones correctas. Bueno, me estoy adelantando a otro punto, no me voy a adelantar. Pero entonces miren que nuevamente, en otra parte del Evangelio, nuevamente Dios nos hace caer en cuenta que Jesucristo no simplemente vino a que 4 ciegos vieran, 4 o 3, no recuerdo. Bueno, más que fueron más, pero no, Jesucristo solamente no vino a hacer unos cuantos milagros o a generar una revolución, sino que vino a salvarnos. Tercer grupo, sí creo en la eternidad, sí creo en Jesús, pero no creo que merezca la eternidad. ¿Quiénes pertenecen o han pertenecido a ese grupo? No escuché el chiste, entonces no me pude reír. Dale, yo lo reí. Pregunto y no miro, perdón, es que me estaba secando. Ya vuelvo a mirar. Bueno, déjame. ¿Quiénes estamos entre los grupos, en el grupo de los que alguna vez hemos contemplado, no merezco la salvación? ¿Cierto? Ya las vi, muy bien. Ahorita les van a caer todas las preguntas. ¿Qué creen que hace que uno sienta que no merece la salvación? La carga del pecado, dime. Para ser uno tan bueno es muy difícil. O sea, yo no me considero mala, pero tampoco buena. Entonces, es uno, a veces como que sí, a veces como que no. Es eso, por eso es uno así. Sentimos que la salvación es la paga de ser muy bueno. Exacto, muy bien. Desconocer el amor de Dios, la dimensión del amor de Dios. ¿Qué más nos lleva a pensar eso? ¿Qué más es lo que nos ha llevado? Revise si usted alguna vez lo ha pensado, ¿qué lo ha llevado a sentir que no merece ser salvo? La culpa, el pecado, la falta de fe. Uno no entiende a veces qué fue lo que pasó en esa cruz. Uno no entiende la dimensión de la obra consumada de la cruz. Muy bien. Tengo para eso esta palabra. La respuesta es que nadie lo merece. Tranquilo. Nadie lo merece. Cristo quiso ganarlo para nosotros. Pero está bien en que no se sienta merecedor. Porque crea, por sus actos no lo merece. Por Cristo, Él lo ganó por nosotros. Y si se ha sentido no merecedor, está correcto. Porque parte de acercarme a Dios y creer que me hizo salvo, una parte muy importante es reconocerme pecador. Si yo simplemente de cara dura parafraseo la segunda frase que di, la de Juan, la de Romanos 10:9, simplemente la parafraseo de cara dura, pero no tengo arrepentimiento por lo que he ofendido a mi prójimo, por algo Juan Bautista entró primero con el evangelio del arrepentimiento. El arrepentimiento sí es un prerequisito para yo decirle: Señor, Señor, gracias porque perdonaste mis pecados. Me acojo a esa promoción, a esa redención que estás dando de perdón de pecados. Es parte, además de la decisión de fe, yo revisar y dejar escuchar la voz de mi conciencia y reconocerme que en mis actos he cometido errores, más allá de si me sé o no los mandamientos. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe.
Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Vuelven los actores. Esa fe no es la fe en cualquier cosa, es la fe en quién, en Jesucristo. Y la fe es don dado por quién, por Dios. ¿Y cuál es el premio? La salvación. Versículo que parece decir cosas distintas y vuelve a hacer hincapié sobre lo mismo. Pero esta vez trae un contenido adicional. Nos dice, tranquilo, no se esté ocupando en obras con fin de lograr la salvación. Ocúpese en obras, ahorita más adelante le digo en cuáles. Pero no espere que por sus obras usted sea salvo. La salvación por la fe en Cristo Jesús ya la tiene en su bolsillo. Cuarto grupo. Creo que tenía la salvación y por el pecado de la semana pasada la perdí. ¿A quién le ha pasado eso? ¿Qué hacer con alguien que se acerca donde vos y dice, imagínate, no te vas a imaginar lo que me perdió? ¿Qué? Mi salvación. Ayúdame a buscarla. O sé que la perdí y no va a volver. ¿Quién se ha sentido así? ¿Qué decirle a una persona que se siente así? ¿Quién ha enfrentado eso? A mí pero es parecido, pero un poco diferente. Cuando recién estaba empezando me pasó algo muy charro y era que yo sentía como que si cometía un pecado se me salía el Espíritu Santo. Entonces un día llegué a Biblia súper preocupada y yo pequé, se me salió el Espíritu Santo. Yo que le pregunté a Andrea, no sé, Andrea está por ahí, y yo era como, Andrea, si yo pequé se me sale el Espíritu Santo, pues ya estaba como, pero es como por eso mismo, no cree que se peca. Ok, muy bien, gracias. ¿Y qué le contestó Andrea? Oh, pues. Que se pusiera cuellito alto para que no le salga. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más ha contemplado eso? ¿O por qué creen que uno sigue, a pesar de entender los 3 primeros pasos, contemplando eso? Y si eso es correcto, pensarlo, meditarlo, ¿qué es lo que está pasando por nuestra mente cuando decimos, ahora sí me perdí la salvación? Dime. Pues la Biblia dice que el Espíritu Santo se entristece. Sí. Y a veces, o sea, uno ya es consciente de eso. Entonces yo creo que en esos momentos en los que el Espíritu Santo se entristece en uno se siente como también tan triste que se llega a pensar, me perdí la salvación, pero es algo más, porque pues realmente hace un salto. Ok. Muy bien. Es la empatía con el entristecimiento del Espíritu. Dime. Pero creo que existen los dos lados, o sea, por un lado está ese nombre de partida de la divinidad, se llama, pero por el otro lado está también el malo, donde hay un enemigo que le interesa, cuando has caído en X grado, hacerte creer que no tienes redención y que entonces ya sigas ahí porque si ya no tienes salvación, usted siga ahí. Mire que muchos de los personas que son, que han matado una vez, creen que ya no hay remedio para ellos y que entonces ya les toca es seguir en esa vida del mal, y eso es entonces, alejándonos de la idea de misericordia divina. Perfecto. Esa es una de las grandes razones por las cuales se incuba en nuestra mente una idea de que perdí la salvación. ¿Sí? ¿Pero qué dice la Biblia? Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Buena noticia les traigo. A pesar de ustedes mismos
de nosotros mismos y de nuestro pecado, no somos capaces de arrebatarnos de la mano. A pesar de que seamos una oveja arisca, que patea, que no se deja cargar, pues como que Jesucristo es fuerte y sabe por dónde cogernos y no nos deja volar. Quinto grupo. No siento que tenga la eternidad asegurada. Es decir, me la dieron, pero me provoca como comprarme algo donde meterla o meterme yo allá para no irme a salir de allá. Yo creo que me entiende. Es diferente a por un pecado particular lo perdí, sino que digo, ay, ¿por qué conocí a Dios tan joven? Ay, qué pereza, lo hubiera conocido más allá. Sí, hubiera pecado todo este tiempo, lo cojo en el último minuto y gol. Y no tenía que llevar toda una vida de cuidar mi salvación para no perderla. ¿Quién se ha sentido así? ¿Quién siente que debe asegurar o cuidar esa salvación? Todos deberían levantar la mano. Perdieron. Mentiras. Hay un sentimiento, pero hay que entender que es distorsionado. Es diferente que el Espíritu Santo venga y ponga en uno ese conciencia de juicio, justicia y de pecado, ¿cierto? Ese querer conducirme correctamente, a estar caminando en miedo de perder. Una cosa es ser temeroso de Dios porque quiero cumplir su voluntad y otra cosa es caminar con miedo. Es muy diferente. Lo que les traigo es esto. Romanos capítulo 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que los condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está en la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero, antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Otra buena noticia, otra reafirmación de lo mismo que les he venido diciendo toda la noche. Si se le está ocurriendo que algo le pudiera arrebatar, yo creo que aquí dejaron muy explícito. Hablaron de tiempo, hablaron de muerte, hablaron de vida, por allá, por delante, por detrás, el uno, el otro. Nada de eso nos puede separar del amor de Cristo. Nada de eso. Les voy a hacer una pregunta. Y la respuesta correcta da puntos para el día de la cena. No, tampoco, pero tranquila, tampoco. Más arroz, muy bien. ¿En qué momento sucede la salvación de un cristiano? ¿Quién se...? Yo quiero más arroz. No, pero que hable. Cuando aceptas a Jesús. Cuando aceptas a Jesús. Ok. Ahí empieza la salvación. ¿Cuándo? Dime. Cuando aceptamos su voluntad. De pronto es más atrasito. Que aceptarla es amarla. Ok. Verla como una obligación.
Muy bien, muy bien. Eso yo le llamaría que es madurez espiritual. Pero inclusive la salvación nos coge todavía más inmaduros. Y es en el momento donde aceptamos a Jesucristo. La otra pregunta es, ¿desde cuándo se empieza a disfrutar la salvación o esa eternidad? Cuando empezamos a seguir sus mandatos, pues los mandamientos, obedecer. Ok. ¿Quién tiene otra idea? En esperanza fuimos salvados, o sea, desde el momento en que empieza a tener la esperanza de una vida eterna, que se Ok. Bueno, yo les quiero preguntar, si eso que ella afirma es cierto, porque esa es la respuesta correcta, anótele más arroz. ¿Estamos viviendo hoy, los que vinimos acá, como salvados y ya sintiendo que estamos disfrutando la eternidad? ¿O algo nos angustia? El sarcasmo era el fuerte mío en la universidad, ¿cierto? Se nota. Disfrutar la salvación y sabernos salvo ocurre desde ese momento. Pero parece que nos toma toda esta vida acá creernos la que somos hijos y actuar como hijos. Y vivir como hijos. Esa sería un poco la razón de que no fueran esas palabras mágicas donde digo, Señor, creo que eres mío, entonces me arrebata y ya me lleva al cielo. No me arrebató en ese momento porque resulta que aquí todavía tengo, solamente mirándome a mí, mucho que desaprender y muchas cosas nuevas que aprender para realmente llegar como un hijo confiado a la casa del Padre. No caminamos diariamente como si fuéramos hijos de Dios, ni en esa confianza. No caminamos como salvos, no caminamos como tenemos la eternidad segura. Más bien caminamos pensando en el saldo de la cuenta y qué tantos pagos, qué tantos pasajes o qué tantos mercados tenemos en la cuenta. Y eso no tiene nada de eterno. O sea, lo que no sea eterno es la quincena, ¿cierto? Y dejamos que nuestra vida, a la que ya le dieron el premio mayor, desde el principio con solo decir una frase, recuerden la primerita por allá que dije, solamente con decir una frase, ya Dios me entregó el premio mayor. Pero todos los días refunfuñamos y caminamos malagradecidos, pensando, y no me has entregado el premio seco. Ese premio seco es todas esas cosas del mundo, por las que tanto oramos y por las que tanto nos enojamos con Dios. En la medida que en nuestro cristianismo, en nuestra forma de relacionarnos con Dios, siempre tenemos presente que el regalo más grande, el que es eterno, nos lo dio simplemente por contemplar un poco de arrepentimiento en nuestro corazón y considerar la idea. Nuestro cristianismo cambiaría, nuestras oraciones cambiarían, nuestra actitud hacia la vida cambiaría. Hoy los invito, y no somos de dar formas de orar, pero a que en ninguna de sus oraciones pierdan de vista que ya tienen la eternidad en el bolsillo. Que en ninguna sea alabanzas, oraciones de agradecimiento, de petición, de intercesión, pierdan de vista eso. Porque aunque la eternidad no nos cabe aquí, ya la tenemos. Entonces el título preparándonos para la eternidad, ¿aplicaba o no aplicaba? ¿Había algo a que prepararse o no? Quiero escuchar ideas. ¿A qué había que prepararse para la eternidad entonces?
Primero, creer que existe. Dejar de sobar esa idea que me vendieron o que alguna vez contemplé y me pareció muy cool, de decir, no pensamos que existe la eternidad. La segunda, Jesucristo. Pero para que realmente la obra consumada de Jesucristo suceda en mi vida, tiene que haber un momento de arrepentimiento. Tengo que mirarme adentro. Porque no habría una salvación sin una perdición. Y no hay perdición porque sí. Hay una perdición porque alguien hizo malo y yo lo sigo haciendo malo y lo han hecho mal en mis generaciones y como que no me canso de hacerlo mal. En el último grupo de preparándome para la eternidad está el último no. No considero haber cumplido la voluntad de Dios. Es decir, si yo les preguntara a ustedes, a ese último grupo, ¿sentís que estás preparado para que Dios te llame? La última negación sería esa, dentro de lo que esbocé pues acá. No considero haber cumplido la voluntad de Dios. ¿Quién se siente así? Nadie. ¿Cierto? Por eso estamos aquí. Para terminar voy a leer lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y coincide con que es la lectura que hicieron cuando el sacerdote que nos casó a Mónica y a mí, que por cierto es su tío, no digo era porque duerme y lo vamos a volver a ver al tío de Mónica, fue la lectura que leyeron el día que él murió. Y yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a la Eucaristía de la muerte de un sacerdote. Es diferente. Es decir, la tienen tan clara que aunque causa tristeza, no es para ponerse triste. La tienen tan clara. Yo me quedé impresionado y yo creo que esa fue una de esas. Y cuando fui acólito estuve en muchas misas de muertos, crean. Fui acólito entre el 89, 90, 91, entonces casi que había muerto a la semana. Sí. Me tocó una mujer que se voló un ojo, se intentó suicidar porque le habían acabado de matar al padre de su hijo y quedó simplemente con un ojo malo, ¿cierto? Porque se apuntó mal. Y esas misas no eran alegres, eran muy tristes. Y curiosamente en esta Eucaristía del tío de Mónica, el sacerdote, leyeron esta palabra y creo que es la respuesta a ese no considero haber cumplido la voluntad de Dios. Dice así: delante de Dios y de Cristo, que vendrá glorioso como Rey, a juzgar a los vivos y a los muertos, te encargo mucho, que prediques el mensaje y que insistas cuando sea oportuno y cuando no lo sea. Convence, reprende y anima enseñando con toda paciencia. Porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según los propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que quieran oír. Eso se parece como a lo actual, ¿o qué? Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos.
Pero tú conserva siempre el buen juicio, soporta los sufrimientos, dedícate a anunciar el Evangelio, cumple bien con tu trabajo. Yo ya estoy para ser ofrecido en sacrificio. Ya se acerca la hora de mi muerte. He peleado la buena batalla, he llegado al término de mi carrera, me he mantenido fiel. Ahora me espera la corona merecida que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día. Y no me la dará solamente a mí, sino también a todos los que con amor esperan su venida gloriosa. ¿Cuál es el libro es? Segunda de Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 hasta el 8. La invitación que hace el apóstol Pablo ahí contiene muchas cosas, no solamente la razón de ser del cristianismo, que es llevar el Evangelio, insistir cuando sea prudente y cuando no lo sea, saber que vamos a tener que tener sacrificios, sino también que el apóstol Pablo, que no es cualquiera, ya tenía la revelación de que se acercaba el momento de su muerte. Y aunque sabía eso, no estaba angustiado. Y Dios le permitió ver lo que se le esperaba, la corona de gracia. Entonces viene un elemento nuevo a esta charla. ¿Todos vamos a vivir la eternidad después de que aceptemos a Cristo? Sí. Si nos van a poner corona de gracia o una gorrita de pintuco por allá mal usada, eso es otra cosa. Y ahí es cuando la gente que se preguntaba ahorita, pero ¿cómo así que no hay que hacer obras buenas? Ahí le están pidiendo a Timoteo que obre, que haga. Sí hay un hacer. Sí hay un hacer. No es sentarnos a esperar que simplemente nos reciban con los brazos abiertos allá. Sí hay un hacer. Y es esa precisamente la necesidad que Dios puso en nuestro corazón de crear este grupo. Hay que servir. No podemos ser indiferentes al que en lugar de estar una eternidad con Dios, va a tener una eternidad de sufrimiento. Por su terquedad, por su ignorancia, porque se entregó al pecado. ¿Por qué? No me importa. No vine a juzgar, ni Dios me mandó a eso. Me mandó a darle buenas noticias. Y todos los versículos del principio decían lo mismo de manera diferente. Pero yo estoy llamado a decirlo acá y ustedes están llamados a decirlo allá afuera. Sí hay un llamamiento, sí hay una obra, sí hay una voluntad de Dios, sí hay un hacer. Y miren que Él no le pide a Timoteo nada para sí mismo, porque obviamente Timoteo también ya estaba maduro en su fe. Le está pidiendo que haga siempre por una tercera persona. Le anuncia inclusive cosas que van a ser un poco molestas para sí mismo. Porque cuando le dice soporta los sacrificios es porque ya sabía que este camino no es fácil. Primer día de la semana, después de mucho trabajo, yo venir acá, pues, es un poquito de sacrificio. No es mucho, no es el de las dimensiones de ellos, que eran perseguidos, apedreados, se levantaban. No es mucho. Pero por algo se empieza. Empiecen por algún sacrificio en función de ir a extendernos. A veces es vivir la dificultad de, ay Señor, ayúdame a ver si soy capaz de levantarme para ir el martes al grupo. Y eso que vienen a recibir. Y hasta para eso el demonio tiende lazo y trampa para que no vengan. Que no les interesa. A él no le interesa que ustedes proclamen más salvación, ni se hagan más conscientes de ella, ni mucho menos tengan una corona de gracia, una corona que el ángel de luz despreció. Como dice mi esposa, siempre acabas de repente y los dejas a todos lelos. Ya acabé.
Vamos a orar para terminar, luego avisos parroquiales, me imagino, ¿sí? Y luego la oración individual, que es con mucho amor por cada uno de ustedes y en la que queremos que Dios dé respuestas, que dé esperanza, que inclusive que lo sorprenda. Padre, gracias infinitas por un regalo infinito. Gracias eternas, Señor, por un regalo eterno. Gracias, Dios, porque pudiéndonos haber juzgado fuertemente por nuestros pecados y los de nuestros antepasados, se te antojó extenderte en misericordia y darnos la categoría de hijos. Ayúdanos, Señor, a caminar como eso, como hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, a mantener la proporción de lo eterno y las añadiduras que tanto te pedimos y en las que tanto ocupamos tanto tiempo del que tú nos das. Permítenos pellizcar un poco de ese tiempo que malgastamos en las añadiduras para cumplir tu voluntad, para extendernos, para alcanzar a esas otras criaturas que tú también quieres elevar a la categoría de hijos. Bendice, Señor, esta obra, bendice nuestros hogares, y así como nos has dado la eternidad, que todo lo que al inicio de la noche pusimos delante del tu altar quede resuelto y despachado favorablemente. Así lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Steffi. Hola, buenas noches. No, era solo para